Damos gracias a Dios que nos permite llegar con salud, con bienestar, con vida a la casa de Dios. Vamos a estar hablando hoy sobre el fundamento, la roca. ¿Quién es el fundamento? Cristo. Cristo. ¿Y dónde nosotros estamos cimentados? Cristo. Sobre Cristo, la roca. Voy a estar leyendo en Mateo capítulo 7, del 24 al 29. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, gracias, y no como los escribas. Amén. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Qué hermosa palabra del Señor. Esta palabra que Jesucristo trae a ese pueblo de Israel en esos tiempos es la conclusión de ¿qué? Del Sermón del Monte. Hace 3500 años atrás, aproximadamente, Moisés subió a un monte. ¿Y a qué subió al monte? A recibir los mandamientos de Dios, la ley de Dios, que iban a definir lo que es correcto y lo que no era correcto para el pueblo de Israel, que estaban siendo que acababan de ser liberados de que de la esclavitud de Egipto. Así que Moisés subió al monte. ¿Para qué? Para recibir la ley de Dios que define lo que es correcto y lo que no es correcto. Pero hace aproximadamente 2000 años, nuestro Salvador Jesucristo, el Mesías, subió a otro monte. Pero este no fue en Arabia, fue en Galilea. Y quizás no era tan alto como el de allá. Pero él subió junto con sus discípulos. Entonces, dice que él comenzó a dar instrucciones. Cuando él da el sermón del monte, cuando él empieza a hablar, él empieza a enseñar y él empieza a dar instrucciones de Dios. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros aplicamos estas instrucciones a nuestra vida, es que vamos a poder ver manifiesta la gloria de Dios. Podemos manifestar la gloria de Dios y podemos comportarnos de manera recta, de manera que agrada a nuestro Dios. Y tenemos que preguntarnos a qué fuimos llamados, por qué nacimos, por qué estamos aquí en estos tiempos, por qué el Señor le plació que nosotros estuviéramos con vida en el 2024 y no en el año 300 antes de Cristo. ¿Para qué estamos aquí? Hemos sido llamados a ser ungidos, llamados a vivir una vida recta, ejemplar, agradable a nuestro Señor Jesucristo y nuestro Salvador. Somos hijos y discípulos de Jesucristo. Y nosotros somos estructuras espirituales. Amén. Usted sabe que usted es una estructura espiritual. Amén. ¿Y quién mora en usted? Cristo. El Espíritu Santo. Dice la palabra que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Amén. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Nosotros somos una estructura. ¿Cómo el Espíritu Santo de Dios puede morar en nosotros? ¿Cómo está tu estructura? ¿Cómo está mi estructura? ¿Cómo está tu estructura, Venecia? Tú estás siendo formada en los caminos del Señor. Amén. El sermón del monte que habló Jesús, no lo voy a cubrir todo hoy, voy a ir por parte. Voy a comenzar con la culminación. Y más adelante voy a traerle lo que Él llevó. Porque nosotros necesitamos entender que Jesús trajo estas enseñanzas para que nosotros vivamos por ellas.
Amén. No están ahí en vano. Entonces, momento. Esto no chille. Entonces, nosotros tenemos que vivir bajo ¿qué? Las enseñanzas que Jesucristo nos dio. Amén. Dice la palabra que cuando Jesucristo comenzó el sermón del monte, que comenzó a enseñar sus instrucciones, Él tiene el poder de Dios para enseñar y que nosotros podamos recibir y podamos glorificar a Dios con nuestra vida. Dice que comienza, todos sabemos que comienza diciendo bienaventurados, felices, dichosos. ¿Y qué significa eso? Es tener una vida de plenitud, una vida que satisface nuestras necesidades internas y nuestras necesidades espirituales, una vida que refleja a lo que hemos sido llamados a ser. Nuestra vida refleja lo que Dios nos llamó a ser. Podemos decir que soy bienaventurado, que soy bienaventurada, que soy feliz, que soy dichoso, que tengo una vida de plenitud, que vivo una vida que satisface mis necesidades espirituales, que estoy confiado con mi relación con Dios, que tengo contentamiento, que tengo paz interior, que tengo seguridad, que soy súper abundantemente bendecido, que recibo el favor total de Dios. Gracias. ¿Es así su vida? Es así mi vida. Gracias. Muchos piensan que ser bienaventurados es tener chavo. De eso no se trata. Ser bienaventurado es vivir una vida de obediencia, siguiendo las instrucciones y los mandatos que Dios nos dio. Amén. Jesús aquí está realizando una declaración futura. ¿Por qué? Porque cuando Él está en el Sermón del Monte, todos los que estaban escuchando estaban bajo ¿qué? Bajo la ley. Vivían bajo sujetos a la ley que fue dada en el Antiguo Testamento. Pero ellos tenían al Mesías, al Salvador, al Redentor, que les estaba dando una enseñanza que tiene que ver con el cumplimiento del establecimiento de ¿qué? Del Mesías, de Jesucristo. Así que la palabra nos enseña que nosotros tenemos que edificar sobre la roca. Que hay dos tipos de cimientos. Hay bases, hay fundamentos. Y quiero definir la palabra fundamento. Un fundamento es el principio, la base, la raíz, el origen. Fundamentar es sentar las bases, establecer, asegurar y hacer firme una casa. Un cimiento, un apoyo, un soporte, un pilar, principios y normas. ¿Saben lo que es un fundamento? Este edificio de estructura tiene que tener un buen fundamento para que no se caiga, para que en un terremoto no se caiga, no se destruya. ¿Verdad? Y tiene que cumplir con unas reglas, con unas normas, con unos requisitos de ingeniería civil de construcción. Que no me lo sé. Los que son ingenieros civiles pues saben. Pero usted no puede poner, yo creo, ¿verdad? Una torta de cemento para un edificio tan grande como que así, definida, ¿verdad que no? No. ¿De cuán profundo tiene que ser el cemento? Hasta que llegue a la roca. De 4.5 que pie, pulgada en adelante, dependiendo del peso que va a soportar la estructura. Así que nadie puede venir a construir una casa sin conocer los fundamentos de ¿qué? De la construcción. Ahora, ¿dónde nosotros estamos construyendo? Nosotros somos estructura de Dios. Somos fundamentados ¿en qué? En Cristo Jesús. Así que hay unas reglas, hay unas normas, hay unos principios que nosotros tenemos que conocer y aplicar a nuestra vida. ¿Para qué? Para que nuestro fundamento, nuestro cimiento, nuestra estructura sea firme y no se caiga y no se destruya. Amén. Así que podemos preguntarnos, ay Dios mío, están todos ahí adorando a Dios, tan bellas, tan hermosas, guerreras de Dios.
¿Dónde estamos construyendo nuestra casa? ¿Tu casa cuál es? Tu vida, Amén. tu familia. Tu vida, ¿dónde la estás construyendo? Podemos preguntarnos, ¿dónde estoy construyendo mi vida? Muy bien. ¿Estoy construyendo de manera apropiada mi vida? ¿Cómo comenzamos una construcción? Con un fundamento apropiado, correcto, sólido, fuerte y estable. Amén. Todo ser humano quiere lograr algo. Intentamos lograr algo. Mientras tenemos vida, queremos lograr objetivos, lograr metas, alcanzar cosas. Y las personas están construyendo sus vidas a lo largo de ¿qué? De los días que viven. Pero la pregunta es, ¿dónde estás construyendo tu vida? Porque muchos construyen sus vidas sobre fundamentos incorrectos. Fundamentos incorrectos como el materialismo, las ambiciones, las vanidades, las filosofías humanas, las tradiciones, el gobierno, el dinero, la educación, los deportes. Y su fundamento es incorrecto. ¿Y qué pasa? Que cuando hay un fundamento incorrecto, hay destrucción. Y Dios no nos trajo aquí para ser destruidos. Dios no quiere que nuestros fundamentos sean destruidos. Dios quiere que nuestros fundamentos ¿qué? Permanezcan. Va a llegar un momento donde Dios va a hacer juicio, ¿verdad? Y Dios va a moverse y va a ver todo lo que fue construido, todo lo que va a ser, todo lo que sea agradable para Él. Oye, el fundamento no tiene que estar perfecto. Pero si construimos sobre el fundamento correcto, Dios va a ¿qué? A perfeccionar, a completar, a refinar ese fundamento. Amén. Pero si nuestro fundamento no está grato ante los ojos de Dios, va a ser destruido. Amén. ¿Por qué las personas construyen en fundamentos incorrectos? Porque rechazan a Dios. Porque no construyen sobre la palabra de Dios. Su fundamento no es Jesucristo. Ustedes saben todas las personas que a diario rechazan a Cristo, que rechazan la palabra de Dios. Y nosotros, que tenemos la palabra, la enseñanza del Mesías, del Maestro, del Salvador, que tenemos el Espíritu Santo que nos lleva a su verdad y nos guía siempre a su justicia. ¿Dónde estamos construyendo? Aquel que no construye su fundamento en la palabra de Dios va a tener un fundamento inestable, no va a ser seguro, no va a ser sano y va a colapsar. ¿Acaso usted entraría a una estructura que le dicen ese edificio se va a derrumbar? Entra. ¿Cuántos entrarían? Ninguno, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Ah? Porque se va a derrumbar. ¿Y qué va a ocurrir? No es seguro. ¿Me muero o voy a salir herido o va a ocurrir una tragedia? Lo mismo ocurre con los fundamentos de Dios. Nosotros tenemos que fundamentarnos en Él y preguntarnos sobre qué estamos construyendo nuestra vida. Muchos construyen basándose en sus objetivos de vida, que son mentiras del mundo. Ustedes saben que el mundo, ¿quién gobierna en el mundo? Satanás. ¿Satanás? ¿Y qué es Satanás? El padre de toda mentira. Entonces, muchos construyen basándose en las mentiras del mundo y creen que Dios está para asistirme. Ayúdame, Dios, porque quiero hacer esto en mi vida. Ayúdame, Dios, porque quiero lograr este objetivo. Señor, ayúdame porque este es mi destino y yo quiero que este es mi deseo y que mi deseo se cumpla. Y estoy aquí en el mundo para lograr esto y lo otro. Nos hemos escuchado hablando en serio. Sin darnos cuenta de que quien pone ese deseo del mundo no es Dios, sino el enemigo. ¿Y usted sabe cuál es el objetivo del enemigo? Matar y destruir. El enemigo siempre se va a oponer a que se cumplan los propósitos de Dios en nuestra vida. Amén. Y usted tiene que tener eso muy presente. El enemigo va a buscar engañar a las personas para que se desenfoquen de construir sus bases sólidas en la palabra de Dios,
para descarriarse de los propósitos de Dios. ¿Qué quiere hacer el enemigo? Desviarlo a usted del propósito de Dios. ¿Cómo lo logra? Distrayéndolo, poniendo sueños y deseos del mundo que no son de Dios. Amén. Para que usted crezca y diga, ay, qué mucho he logrado. Qué mucho he alcanzado. ¿Y dónde está Dios? La palabra nos enseña el rico que, mira, construyó y tenía todo y dijo, voy a hacer unos graneros más grandes porque ya las cosas no me caben. Y fue confrontado y dice, necio, ¿de qué te van a tener todas las riquezas del mundo? Mañana vienen a buscar tu alma, te muere. ¿De qué nos vale? Construimos nuestras vidas intentando lograr algo que no es lo que Dios quiere y no es el resultado de la revelación divina de Dios y no está dentro del propósito de Dios. Todo lo que se construye fuera del fundamento de Dios va a ser destruido y usted tiene que entenderlo. Puede tener 20, 25, 30, 40, 50, 60 años, si usted lleva toda su vida construyendo para usted y no en los propósitos de Dios, va a haber destrucción. Punto. Todo aquel que escuche mis palabras y las hace. Jesús está finalizando el sermón del monte, que Él habló de todas las cosas con las cuales nosotros tenemos que vivir. Todo aquel. ¿Y quién es todo aquel? Personas. Todo el mundo. Porque hay personas que dicen, no, yo estoy exenta de lo que dice Jesús en la palabra. No, todos. No hay nadie exento. No hay excepción a la regla. No hay excepción a la verdad espiritual, al orden que Dios ya estableció. Toda la humanidad está sujeta a las verdades espirituales que Dios ha establecido desde el principio. Así que de aquí no nos libra nadie. Bájese de la nube. Todo aquel, todos, que escuchen mis palabras y las hacen. Dice Jesucristo que le va a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y cuál es el propósito de estas palabras de Jesús? Poder entender y aplicar a nuestras vidas los principios, las instrucciones de Dios, sus enseñanzas para poder vivir una vida plena espiritualmente. Estar saciados y satisfechos espiritualmente. Nuestra saciedad, nuestra llenura no viene del mundo, no viene de la riqueza, no viene de lo próspero que podamos ser, viene de nuestra relación y nuestra obediencia con Dios. Si estamos llenos de Dios, vamos a estar felices. Vamos a estar bendecidos, vamos a ser bienaventurados. Somos felices haciendo la voluntad de Dios. Aleluya. Te damos gloria al Señor. Y al no cumplir la voluntad de Dios, vamos a estar experimentando destrucción espiritual y destrucción eterna. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para vivir una vida ahí? No. Estamos aquí para cumplir propósitos eternos de Dios. Amén. Dice, el que escucha y hace, ¿qué? Las instrucciones de Jesús. Va a llevar una vida de satisfacción que conquista todo lo que Dios quiere que conquistemos. ¿Usted sabe lo que Dios quiere que usted y yo conquistemos? ¿Conoce qué es lo que Dios quiere que usted y yo conquistemos? Dios quiere que nosotros conquistemos ¿qué? Lo que nos enseña la bienaventuranza. Después se la voy a traer, esto está espectacular. Pero una de ellas, ama a tus enemigos. Porque es bien fácil amar a los que te aman, pero a los que no te aman los queremos tratar de lejitos. Y Jesús le dice, ama a tus enemigos. Y eso es una enseñanza que nosotros como creyentes tenemos que accionar. ¿Es o no? Ajá. ¿Qué sucede? Muchos construyen una vida de inutilidad. Invierten en cosas y construyen una vida que desde la perspectiva de las tinieblas del engaño piensan o pueden ver que lo han hecho bien y han logrado tanto éxito que piensa que Dios está cuando no lo está. Eso es bien triste, uno está engañado por el mundo de las tinieblas. El mundo de las tinieblas va a decir que lo que Dios te está diciendo es una mentira. Y Dios te dice lo que el enemigo te dice que es una mentira. Entonces muchos piensan, tengo éxito, estoy logrando todo lo que yo quiero.
tengo todo lo que necesito, pero Dios no está. Ese sueño que cumpliste no fue dado por Dios, sino por el enemigo. ¿Por qué? Porque el objetivo del enemigo es sacarnos del propósito de Dios, sacarnos del orden de Dios. El juicio de Dios ordenará las cosas y establecerá su reino y todo será destruido. Todos los imperios van a ser destruidos, todos los que no estén firmes, cimentados. ¿En qué? En la palabra, en los propósitos de Dios, en las enseñanzas del Señor. No trabajemos por cosas que no tienen significado eterno. Les traigo un ejemplo. Salomón, el hombre más sabio, ¿verdad? De la palabra. ¿Qué tenía? Riquezas, recursos, tenía poder. ¿Por qué? Tenía el poder porque era el rey. Él tenía la autoridad, él era el rey. El hombre más sabio escribió en Eclesiastés. Lea Eclesiastés, lea Proverbios, lea la Biblia. Nos ayuda el libro de Eclesiastés a entender cómo llevar una vida de crecimiento espiritual y no de inutilidad. Salomón, que lo tuvo todo, él dice: a mi mano no me abstuve, todo lo que quise conseguí. Nadie ha tenido la oportunidad y la libertad de hacer lo que hizo Salomón, pero él escribió: todas estas cosas que hice, que muchos en estos tiempos quisieran hacer, Salomón las hizo y dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y la vanidad es lo mismo que la inutilidad, algo inútil. Entonces nos tenemos que preguntar, muchos trabajamos duro, muchos nos esforzamos, nos sacrificamos por alcanzar cosas que a la larga es algo inútil. ¿Por qué estamos trabajando? ¿Para qué estamos trabajando? ¿Por cosas de utilidad en lo eterno o inutilidad en la tierra? No hay nada que tenga un significado eterno, por lo cual nosotros tengamos que poner todo nuestro esfuerzo. ¿Trabajamos por qué? Por cumplir los propósitos de Dios. Si perdemos el sueño, que no sea por Facebook, TikTok, Instagram, Netflix, que sea ¿por qué? Por los propósitos de Dios. Que esté en vigilia, que esté estudiando la palabra, que esté ayunando, que esté adorando, que esté intercediendo. Aleluya. Amén. Amén. Dice el 24: yo lo compararé a él a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Usted sabe que la palabra dice prudente, que eso significa una persona sabia, que piensa, sensato, sagaz, discreto, inteligente, cuerdo, precavido, cauteloso. Cuando la palabra nos dice que piensa, es que piensa basándose en la revelación de Dios, que piensa basándose en las escrituras. Dice que si yo construyo mi casa, soy un hombre prudente, o sea, una persona que pienso basándome en la revelación de Dios, no en la sabiduría del mundo, que es terrenal y diabólica. Y dice: construyo, edifico mi casa, mi vida, mi familia, mi morada sobre la roca. ¿Y qué es la roca? Cristo. El Evangelio, la palabra, el fundamento. ¿Cuál es tu roca? Pensamos basándonos en la revelación de Dios que está en su palabra. Amén. ¿Cómo podemos aplicar esto? Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, la leemos, la estudiamos, ¿qué hacemos con ella? No aplicamos. Si el Señor nos dice que tenemos que perdonar, ¿qué vamos a hacer? Perdonar. Perdonar, pero ¿por qué no perdonamos? Si el Señor dice no adulteres, ¿qué vas a hacer? No adulterar, porque adulteran. Si el Señor dice no forniquen, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? No fornican, pero ¿por qué fornican? Si el Señor dice que no vas a robar, ¿qué hacen? No roban. ¿Y por qué roban? ¿Por qué hacemos contrario a lo que establece la palabra de Dios? Dice: la persona tonta ignora la palabra de Dios, pero la persona sabia la desea, la anhela, la estima, la lee.
la implementa a su vida. La revelación que es dada por medio de las Escrituras es implementada a nuestras vidas. Y esta se convierte en nuestra fuente de instrucciones. Este es nuestro manual de instrucciones. Yo tengo que hacer algo, yo voy a la Biblia y lo busco. ¿Qué me dice el Señor sobre esto? Y eso que me enseña, lo aplico a mi vida, lo pongo por obra. Esta se convierte en nuestra guía de instrucciones para construir una vida fundamentada en la verdad de Cristo, Amén. en la verdad de Dios. La roca, el evangelio, el fundamento de nuestra vida está fundamentado, cimentado, basado, anclado en el mensaje del evangelio. ¿Cuál es? Cristo, las buenas noticias de salvación, buenas nuevas de salvación que tenemos por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Por medio del evangelio, nuestras vidas van a ser cambiadas por siempre. Nuestra mente, nuestras motivaciones, nuestra perspectiva, nuestro corazón va a cambiar totalmente. Es bien interesante porque cuando uno lee dice que si tu ojo te va a hacer pecar, córtate el ojo. Sácatelo. Arráncatelo. Corta la mano. El ojo peca. ¿Quién peca? El que mira. Tu corazón. Mm. Lo que está dentro. Que si tu mano va a hacer algo, córtatela. Eso. La mano pecó. Es que fue culpa de la mano. Es culpa de la condición del corazón. Y nosotros tenemos que examinar nuestro corazón y dejar que el Espíritu Santo examine nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos ser limpios delante de Él. Y que podamos ordenar nuestro interior conforme a que, al orden de Dios, a sus propósitos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos bienaventurados, Amén. que seamos bendecidos, que alcancemos esa plenitud completa que tenemos en Él. El mundo no da llenura, el hombre no da plenitud, solo Cristo. Amén. Así que el Evangelio, la palabra de Dios cambia, transforma nuestras motivaciones, nuestro corazón, nuestros anhelos. Amén. Y vamos a comenzar a actuar y a comportarnos agradando a Dios. Dios, cuando nosotros construimos sobre el fundamento correcto, que son basados en los propósitos eternos de Dios. Y usted tiene que pensar, ¿qué edad usted tiene? ¿Cuántos años usted tiene? ¿Cuántos años yo tengo? Dice que la palabra es que el más robusto dura 80. Pues reste 80 menos su edad. ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto queda? Yo tengo 43, 42. Ya yo tengo 42 todavía. 42, reste el 80 menos 42. ¿Cuántos años me quedan? Allá. Los matemáticos aquí. 38. Tengo 38 años para cumplir el propósito de Dios y sembrar en lo eterno. No es lo mío, no es la material. Ahora réstele usted su edad. Porque mientras más viejito, pues menos tiempo. Y mientras más joven, más tiempo, ¿para qué? Para comenzar desde ahora a trabajar en lo eterno de Dios. A construir en los fundamentos que permanecen. Porque Dios va a ¿qué? A pasar juicio. Y Luis, no te cago. Nos reímos, pero es verdad. Entonces tenemos que reenfocar nuestro enfoque Ajá. para que sea el de Cristo, para que sean cumplir los propósitos de Dios. Nosotros tenemos que construir fundamentos que permanezcan con el fin de que podamos vencer por medio del mensaje de Jesucristo. Venceremos la destrucción de este mundo y vamos a ser que residentes eternos. Yo no quiero quedarme aquí. Yo quiero estar en ¿qué? En la patria celestial. Preguntémonos. ¿La palabra de Dios trae convicción a mi vida? Amén. Esto que le estoy hablando, que no es palabra mía, es palabra de la palabra de Dios, le produce a usted algo, le redarguye, le confronta, porque a mí me confronta. Cada vez que uno lee la palabra y uno dice, ay Señor, qué duro, pero no es duro. Los duros somos nosotros. Porque la palabra de Dios trae convicción a nuestra mente, a nuestro corazón.
Y el Espíritu Santo, que es el Consolador, promesa de Jesucristo que venía cuando Él se fuera, Él nos dirige a que seamos transformados. El Espíritu de Dios habla a nuestras vidas para que hagamos cambios. Y tenemos que pedirle al Señor la sabiduría. Y tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a construir una vida ¿sobre qué? Sobre tu fundamento. Que mi vida tenga un propósito eterno, que haya una conexión eterna, una conexión con tu reino. Que yo no construya aquí en cosas inútiles. Lo más malo de un ser humano es construir en cosas que son inútiles. ¿Se ha visto usted construyendo en cosas inútiles? Que uno dice, ¿por qué yo perdí mi tiempo en esto? A todos nos ha pasado. Dice el versículo 25 que luego descendió la lluvia. Ustedes saben una cosa. Si su casa está en la roca o está en la arena, los vientos, la lluvia, va a venir. De eso no nos va a explicar nadie. Todos vamos a recibir lluvias, tormentas, relámpagos, tsunamis, huracanes. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero dice que no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cuando habla de tormentas y de inundaciones, habla de chicafón, que es una inundación que viene y barre las cosas a su paso. Y es algo altamente destructivo. Es como si un tsunami entrara a su casa. ¿Qué va a hacer el tsunami? Va a barrer con todo lo que hay. Pero si hay una inundación que va subiendo poco a poco, ¿qué va a ocurrir? Va a mojar las cosas, se va a secar y a lo mejor se puede salvar algo. Pero aquí la palabra habla de que es una inundación altamente destructiva. ¿Qué ocurre con eso? Hay oposición, hay ataques espirituales. Los tiempos que nosotros estamos viviendo son los últimos tiempos. ¿Qué ocurre? La oposición y la opresión se va a intensificar. Porque la venida de ¿qué? El levantamiento de la iglesia, el arrebatamiento, la venida de Cristo, ya se aproxima. Pues ¿qué quiere el enemigo? Matar, hurtar y destruir. Y en estos tiempos es más intenso. La opresión es más intensa ¿para qué? Para los hijos de Dios. Y nosotros tenemos que estar como cimentados y firmes en la roca en Cristo. ¿Para qué? Para que cuando venga ese viento, para que cuando venga ese tsunami, nosotros permanezcamos firmes. Cuando nuestra vida no está construida, establecida sobre la verdad, el evangelio, el mensaje, la revelación de las escrituras, va a ser derribada, se destruirá. Pero si está construida sobre la roca, el evangelio, los fundamentos de la verdad de Cristo, no se va a caer y vamos a vencer. ¿Por qué? Porque estamos sobre la roca, sobre Cristo. Sin embargo, luego nos da el ejemplo de que el que oye las enseñanzas de Jesús, pero no las obedece, él lo compara a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué pasa sobre aquel que no construye su vida sobre la verdad de Dios? ¿Qué pasa si yo no construyo mi vida sobre la verdad de Dios, que es su palabra? ¿Qué ocurre? Se va a destruir. Y dice, todo aquel que no oye estas palabras, y está diciendo que todo el mundo, no hay excepción de persona, todo el mundo que escucha las palabras de Jesús, y usted ahora está escuchando las palabras de Jesús, así que no puede decir, nadie me habló de Cristo, a mí nadie me habló de Cristo. Usted está escuchando de Cristo ahora y no las pone por obra, no las obedece. Lo voy a comparar con un hombre necio que construyó su casa sobre la arena. ¿Usted construía su casa sobre la arena? No. ¿Por qué? Porque no es firme. Porque es un lugar tonto para construir, inútil. ¿Por qué? Porque se va a derribar. ¿Usted ha hecho castillos de arena?
Yo estoy peleando con la arena para que se me quede el castillito cuando Victoria dice, vamos a hacer el castillo. Y viene la hora y yo Victoria un poquito más arriba. Se destruye, se desmorona, porque no es un fundamento, una base sólida. Entonces, ¿a qué lo compara Jesucristo? A un hombre necio, a un hombre tonto, a un hombre que no tiene propósitos en Dios. Y dice, no, yo vivo mi vida como yo quiero. Yo hago lo que a mí me dé la gana, como yo quiera, cuando yo quiera y en donde yo quiera. Y nos podemos pensar, ¿verdaderamente nosotros somos los que estamos decidiendo? No. ¿Sabe quién decide? El enemigo. ¿Por qué? Porque cuando usted le cierra la puerta a Dios y le dice no a Dios y rechaza a Dios, le abre la puerta para que el enemigo gobierne sobre usted. Entonces tú piensas, no, yo soy el que estoy tomando las decisiones. No, es el enemigo, porque el enemigo lo que quiere es sacarlo del propósito de Dios, sacarlo del objetivo de Dios. El enemigo quiere que usted no confíe en lo que dice la palabra de Dios. El enemigo no quiere que usted no crea la verdad de Dios. El enemigo quiere tomar las decisiones a través de usted, porque el que mata a una persona, ¿quién lo mató? ¿La pistola? ¿O no? ¿Quién fue? Una persona que dejó que el enemigo obrara a través de esa persona. Así que cuando nosotros entendemos que nosotros no somos dueños de nuestra vida, sino que le pertenece al Señor, y nos anclamos en Él, vamos a tomar las decisiones basadas en lo que establece su palabra, y no permitimos ser engañados por el enemigo. Lo había dicho anteriormente que el enemigo lo que quiere es que matar, hurtar y destruir. Dios es claro en su palabra. ¿Qué dice el Señor? Que podemos encontrar vida o muerte, que las cosas son buenas o malas, que hay bendición o maldición, que es lo correcto y lo incorrecto, que existe la luz y la oscuridad. No hay términos medios. Así que cuando rechazamos la revelación de Dios y no nos sujetamos a su autoridad, quedamos bajo la autoridad del enemigo. Y el enemigo provoca que niegues la existencia de Dios, su deidad, y niega, te incita a negar que Dios no existe. Mucha gente pasa procesos y pregunta, ¿dónde está Dios? Y el enemigo rápido dice, no, Dios no existe. Eso es mentira del diablo. Dios siempre está. Amén. Ante la pérdida de un ser querido, inesperado, Dios está. Ustedes saben que mi madre biológica murió trágicamente. Yo tenía apenas 6 años. Mi hermana tenía 8, acabaditos de cumplir, porque fue el mismo día del cumpleaños de mi hermana. Ella iba conduciendo, la chocó un caballero que iba a exceso de velocidad en un carro prestado, borracho y sin cinturón y sin licencia. Impacta el vehículo de mi mamá, la guagua se volca, ella sale volando, porque en ese tiempo no se enfatizaba tanto en el cinturón, y el vehículo le cae encima. Ella murió inmediatamente. Y yo una vez le dije al Señor, cuando era más joven, más adolescente, porque cuando era chiquita no me dijeron eso, yo me vine a enterar después de adulta. Señor, ¿por qué te la llevaste? ¿Por qué no permitiste que yo pudiera compartir con ella? Y le estaba cuestionando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde tú estabas cuando esto ocurrió? Dios está. Amén. Siempre ha estado. Y me dice, no me preguntes más. ¿Quién va a contender contra Dios? No me preguntes más. En el reino de los cielos es sorpresa. Amén, Señor, tú eres Dios, tú eres el que manda, tú sabes todas las cosas, gracias. Yo ahí, mira, dejé la pelea con Dios y el cuestionamiento con Dios. Hay procesos en la vida que vivimos y muchos dicen, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permitió esto? Dios está. Y Él es soberano y Él está en su trono. Y Él es quien gobierna. Y Él es el quien manda nuestras vidas. Y nosotros tenemos que sujetarnos a su voluntad y sujetarnos a Él. Solamente que tenemos que confiar y vivir una vida de ¿qué?
de plenitud en Él, obedeciendo su palabra. Porque el Señor quiere bendición para sus hijos. Y ustedes saben qué, que por medio de, ¿verdad? Eso, pues, lo he dicho anteriormente, mi papá se casa con mi mamá de crianza, que es mi mamá, mi mamá, o sea, no es mi madrastra, es mi mamá. Y me integro a una familia donde mi abuela nos introduce a la iglesia evangélica. Nosotros para ese entonces íbamos a la iglesia católica. Y ella le pidió permiso a mi papá. ¿Me permite llevarme las nenas a la iglesia? Claro que sí. Y ahí fue que yo aprendí mi primer corito. Me lo enseñó ella. Y yo pude entender después de adulto que, ¿verdad?, que ante la pérdida de mi mamá, el Señor me permite entrar a esta familia donde mi abuela nos introduce la semilla del Evangelio. Y aquí estoy, cumpliendo el propósito de Dios. Así que todas las cosas ayudan a bien. Y Dios conoce los propósitos y Dios conoce los tiempos. Y en el momento cuando todos vayamos a la presencia del Señor, pues veré a mi mamá. Amén. Eso es maravilloso. Así que no cuestionemos los procesos y los propósitos de Dios y no permita que el enemigo engañe su mente. Porque el enemigo lo que quiere es dañarlo y desenfocarlo y ponerle en usted esa irreverencia ante Dios. Y ese desprecio ante Dios. ¿Ok? Sea sabio, no sea necio. Dios quiere bendición que sobreabunde para sus hijos. Por eso Él dice que el que escucha mi palabra y no las practica es un necio, es un tonto, es un insensato. ¿Cómo respondemos a la palabra de Dios? Podemos decir, ¿estoy verdaderamente viviendo las palabras de Jesús? ¿Estoy obedeciendo? ¿Estoy haciendo las cosas bien? El que escucha y no obedece, lo compara a alguien que sabe algo y no lo practica. Y esa es la definición de necio, insensato y tonto. Alguien que sabe algo y no lo practica. Esto es fuerte. Porque si nos miramos en el espejo de la palabra, todos caemos en algún lado. Sí, amén. Alguien que sabe algo y no lo practica, el Señor lo compara con el hombre necio, insensato y tonto. Alguien que construyó sobre la arena, un lugar totalmente inapropiado para construir. Cuando nosotros tomamos decisiones que sabemos que no debemos tomar, porque no son correctas ante Dios, ¿qué ocurre? Viene destrucción. Muchos se han casado anteriormente con parejas que Dios les ha dicho, esa no es tu pareja. ¿Y qué hacen? Te casan, sabiendo que no es la persona que Dios tiene para ti. ¿Y qué ocurre? ¿El Señor te deja quieto y quieta? No, viene destrucción. Y está ahí, ¿hasta qué? Hasta que vienes al arrepentimiento. Pero nuestro Dios es misericordioso, que cuando nosotros nos arrepentimos, Él nos recibe, nos perdona, nos limpia, nos restaura y nos da una nueva oportunidad. Amén. Amén. Ahora, ¿de dónde viene la insensatez? La insensatez es falta de poder. Cuando actuamos insensatamente, nosotros nos debilitamos a nosotros mismos y el enemigo viene y nos golpea. Sin embargo, cuando nosotros construimos en el fundamento correcto, estamos constantemente venciendo. ¿Por qué? Porque viene la lluvia, vienen los vientos, golpean, pero tenemos fuerzas para vencer y permanecer. Cuando hay insensatez, hay falta de poder. ¿Te entendió esto? Cuando somos insensatos, es que, ¿sabes qué? Tenemos que chequear nuestra relación con Dios. ¿Cómo está mi alimento espiritual? ¿Cómo está fluyendo en mí esa palabra de Dios que me da poder para vencer? ¿Cómo estoy obedeciendo al Espíritu Santo de Dios, que es el que me fortalece para que yo pueda seguir conquistando lo que Dios quiere que conquiste? Ustedes saben que la batalla más grande para vencer es la carne.
Ujú. ¿Cuántos tienen hambre? Hombre. ¿Se quieren ir ya a comer? Venza, venza. No, yo estoy recibiendo el alimento espiritual. La palabra que me da poder para vencer. Luego dice, la lluvia cae, el viento sopla y golpea sobre la casa. Me ministra mucho porque en el versículo 27 dice que dieron con ímpetu. O sea que la casa que está fundada, cimentada, en que en la arena va a recibir más golpes que la que está en la roca. Hello, Ajá. hello. La casa que está sobre la arena, si mi vida está cimentada en el mundo, me van a dar más duro si yo estoy cimentado en Cristo. Dice que golpea, se levanta en contra. Dieron con ímpetu. Así que dio con más fuerza. ¿Y qué ocurre? No hay poder y se derrumbó. Y dice que su destrucción fue grande. Cuando Jesucristo dice que fue grande, es que es grande. Porque ¿cuán grandes son las misericordias de Dios? Grande, que del cielo a la tierra Se renuevan cada no hay distancia, no hay límite. Pues dice que la destrucción, la pérdida fue grande. Entonces, ¿qué sucede? No podemos convertirnos en perdedores eternos. Tenemos que ser vencedores, vencer en Cristo. Así que tenemos que pedir perdón, tomar en serio la palabra de Dios, construir sobre el fundamento de Cristo. Porque mi fundamento, el del ser humano, ¿sabes qué es? Arena y se hunde y se derrumba. Pero cuando construimos nuestra vida sobre Cristo, que es el fundamento, permanecemos. Y muchos se hunden porque no caminan bajo la unción del Espíritu Santo. Tú le puedes preguntar a una persona, ¿cómo estás hoy? Aquí sobreviviendo. Esa persona está bien lejos de Dios. Porque cuando tú estás cimentado y fundamentado en la palabra de Dios, tú vas a ser un vencedor y caminas en la unción del Espíritu Santo. Y caminas en poder. Y caminas, ¿sabes cómo? Llevando buenos frutos, buenas obras. Amén. No como Dios quiere, ni sobreviviendo. Cuando terminó Jesús estas palabras, dice que las personas se admiraban de su doctrina, de sus enseñanzas, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. El escriba era el intérprete de la ley de los judíos, era el doctor de la ley, era el que transcribía los libros sagrados. Ellos interpretaban los pasajes difíciles y muchos eran miembros del Sanedrín. Así que todos los que estaban escuchando, lo que habían escuchado eran que las enseñanzas de los escribas, y cuando escucharon a Jesús, estas palabras, esta enseñanza tiene poder, tiene autoridad, tiene propósito, tiene todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para poder vencer. Cuando nosotros caminamos en la verdad de Jesús, las enseñanzas de Él nos van a dar autoridad sobre el enemigo. Amén. Y ya no va a tener derecho sobre tu vida y sobre mi vida. Ya no tiene el poder para gobernar sobre tu casa. Amén. Porque tenemos la autoridad del poder para vencer. ¿Qué esto significa? Que la autoridad del enemigo no es superior a la que tú y yo poseemos, porque la nuestra viene de Dios, del Espíritu Santo. Que el Señor nos da poder por medio de nuestra obediencia a las enseñanzas de Jesús. Así que cuando alguien venga a decir, es que el enemigo no tiene poder sobre tu vida si tú estás en obediencia a Cristo. Amén. Y caminamos en la unción. Y aceptamos esa unción del Espíritu Santo. Y ordenamos nuestras vidas al orden de Dios, que nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y construimos una vida segura de paz, de gozo. No un gozo que se basa en las circunstancias. Hoy estoy gozosa, mañana no, porque me dieron una mala noticia, ya se me fue el gozo. No, un gozo completo, Amén. constante, permanente. Amén. ¿Por qué? Porque nuestra seguridad y nuestra confianza está puesta en Dios, en su reino, en sus propósitos. Y para culminar, leo lo que dice 2 Corintios 4, 17, 18, dice:
Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale mucho más que todo sufrimiento. No nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Espérense, que esta letra está. Y a lo que se ve, que es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Pablo dice, yo no puedo comparar esta tribulación, esta prueba con la gloria que viene de mi Dios. Jamás. Así que jamás compare su prueba con la gloria de Dios. La gloria que Dios tiene para nosotros, sus hijos, las promesas que Dios tiene para nosotros, su iglesia, son mayores que las pruebas y las vicisitudes que podamos estar enfrentando. Tenemos que llenarnos de la presencia del Señor. Tenemos que caminar en la autoridad que Dios nos ha delegado. La autoridad que se fortalece en su palabra y que su Espíritu Santo nos dirige siempre a conquistar y a prevalecer. Dios es grande, iglesia. Dios es bueno. Dios es fiel, Dios es misericordioso. Y nunca olvidemos la palabra del Señor, sus enseñanzas, porque el Señor quiere que caminemos en obediencia a Él, que caminemos honrándole, que caminemos sirviéndole y que podamos, Señor, establecer que nuestras vidas en Él. Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos, Padre amado, que la gloria postrera será mayor que la primera. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a que siempre podamos fundamentar nuestra vida en ti. Que tú seas nuestra base, que tú seas nuestra ancla, que tú seas, Padre amado, nuestro cimiento. Padre amado, que todos nuestros pensamientos, Señor, sean filtrados por tu palabra, todas las motivaciones de nuestro corazón sean filtradas por tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo siempre nos alinee a tus propósitos y a tu orden, Señor, que podamos obedecer, Padre amado, todo lo que tú nos dices, Señor, y que podamos ser, Padre amado, fructíferos en ti, Señor, que podamos, Señor, cuando venga la lluvia, cuando venga la tormenta, cuando venga el río, cuando venga el viento, permanecer en ti, porque estamos anclados en ti, en la roca inamovible que eres tú, Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén.